Milenio Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Hoy tengo un invitado de lujo, James Salazar, que es subdirector de análisis económico en Cibanco, y me va a ayudar a platicar con ustedes de un tema que escogimos y que es de interés de todos los mexicanos. Y vamos a hablar del tipo de cambio. A mí me pasa en mis labores diarias que el 80% de las preguntas son sobre el tipo de cambio. A cómo va a amanecer el lunes, compro dólares para irme de vacaciones o me espero hasta que me vaya de vacaciones, a cuánto va a estar el dólar en diciembre. Y la verdad es que no tenemos una bola de cristal, ¿no, James? Y no nos gusta engañar a la gente. Pero lo que sí podemos es orientarlos. Y el tema del tipo de cambio es un tema interesante porque el valor del peso con respecto al dólar depende de un montón de cosas. Sin embargo, yo encuentro tres que me parecen muy importantes. A ver qué opinas tú. En los primeros 6 meses del año hubo 3 factores que estuvieron gravitando alrededor del tema del tipo de cambio. Uno eran las elecciones presidenciales. Había gentes que pensaban que si ganaba quien ahora ganó, y es ahora el virtual presidente electo, el tipo de cambio se iba a tener un desplazamiento muy negativo. Nosotros desde hacía ya un mes decíamos que en el precio que estaba antes de las elecciones ya estaba incorporado ese evento y que no veíamos que hubiera cambios dramáticos. Afortunadamente no los hubo, pero bueno, no cabe duda que estuvo presente, ¿no? Como un dato de incertidumbre. El segundo dato es que las tasas de interés en Estados Unidos están subiendo y ya sabemos que van a seguir subiendo. No sabemos si va a haber un alza más en el mes de septiembre o si hay 2 alzas más. Si hubiera 2 alzas más, creo que el efecto al tipo de cambio sí le iba a doler al peso, que subieran más de lo esperado los estadounidenses, la Reserva Federal. Y la tercera, que es la que me parece más delicada, es en qué va a terminar la renegociación del Telecán, ¿no? Porque con lo imprevisible, impredecible que es Donald Trump, pues a mí siempre me ha parecido que es una moneda en el aire. Puede ser un capricho la decisión final, aunque la razón creo que nos asiste. Simplemente yo no me atrevería a decir el señor va a ser tal porque le conviene a México y porque le conviene a Estados Unidos y porque le conviene a Canadá. Pero ese es mi escenario, no sé tú qué opines al respecto, ¿no? Sí, gracias, Manuel. Claro, efectivamente lo podemos englobar en esos 3 grandes temas. La tendencia o la explicación que podría justificar en los movimientos del tipo de cambio. Si nos vamos uno por uno, sí, digo, el tema político interno, lo que siempre ha sucedido, o al menos desde que México tiene tipo de cambio flexible, que fue el 94, ¿no? Que fue el cambio de régimen, sí, a partir de la crisis del 94, el brinco hacia el 95, es que tanto la elección del 2000, 2006, 2012, previo al evento, previo al día de la votación, se presiona el tipo de cambio. Ahora se había presionado un poco más por la incertidumbre que generaba el candidato que lideraba las encuestas en ese momento y que, como bien mencionas, al final resultó electo. Y las dudas eran por estas contradicciones que habían en los mensajes sobre las políticas relacionadas con materia económica y materia financiera. Y lo otro que siempre también había sido una constante es que una vez que se disipara ese riesgo, porque al final de cuentas los inversionistas son aversos al riesgo, independientemente del candidato que vaya liderando, siempre les preocupa el cambio de gobierno, que después del día de la votación, en estos 3 procesos electorales anteriores al del 2018 se había apreciado el tipo de cambio. Ahora había dudas si eso iba a pasar por las mismas, porque el candidato que resultó ganador, pues no era necesariamente el favorito de los mercados. Al final no pasó, como bien mencionas, y no pasó porque sorprendió un poco a Andrés Manuel con su mensaje pro mercado, un mensaje pragmático, buscando conciliar. Hablaba o dijo lo que el mercado quería escuchar. En términos de política monetaria, al menos por el momento, digo, hay que esperar todavía, falta un largo trecho. Digo, cosas que sí querían oír los mercados, ¿no? La autonomía del Banco de México,
políticas públicas sanas, ¿no? Endeudar, que eso es lo primero que se fija en las agencias calificadoras, sino hay que preguntarle a la administración del presidente Peña Nieto, que no le fue muy bien en ese asunto y tuvieron que empezar a consolidar las finanzas públicas. Hubo esta conciliación también con el sector empresarial, que pareciera ser que hasta fue el candidato favorito, porque uno ya lo ve, las reacciones que ha habido de las cúpulas y de las cámaras, y están en sintonía de apoyar las propuestas que trae hasta el momento AMLO. Entonces, en ese sentido, efectivamente, eso es un tema que pareciera que por el momento medio se ha disipado, pero puede cobrar fuerza en los siguientes meses. ¿Tú dirías que en esta apreciación que tuvo el tipo de cambio de la elección ahora, que es casi del 5%, ¿no? Así es. Se bajó de 20 a 19, mal contado es 5%. También contribuyó que el dólar se debilitó frente al resto de las monedas del mundo. Sí, de hecho. La verdad es que lo que hemos estado viendo y que tiene que ver con el otro tema que mencionas, que de repente hay cuestiones de especulación sobre los futuros pasos de la Reserva Federal en Estados Unidos en términos de alzas de tasas de interés, pero lo que coincidió en este último mes es que el dólar se ubica en su nivel más bajo, vaya redundancia, en un mes. Eso le termina ayudando a todas las monedas y en específico, en particular, al peso mexicano. También le ayudó el precio internacional del petróleo. Hace un mes lo veíamos en 63, 64 dólares por barril el WTI. Ahorita lo vemos arriba de 70. Y el inversionista generalmente vincula que aquí aquellos países que dependan, todavía ven a México en ese sentido por la parte de los ingresos públicos, además del petróleo, pues se puedan beneficiar de estas alzas. ¿Tú crees que realmente los incrementos en el precio del petróleo nos benefician? Si ya somos deficitarios en materia energética. Sí, una cosa es la percepción del inversionista y otra es lo que sucede en la economía real, para el consumidor, y lo estamos viendo en los datos de inflación sobre todo y con el precio de combustibles. Sí, sube más el petroleo, tiene que subir la gasolina, ¿no? La gasolina, y cada vez producimos menos crudo. Así es, y con es lo que vendemos. Con una plataforma de producción petrolera, tanto de petróleo crudo como de productos petrolíficos cayendo, pues sí, no necesariamente es benéfico, pero el mercado o los inversionistas, sobre todo extranjeros, siguen vinculando a esta como parte. Un país petrolero, como un país petrolero, de alguna manera. Claro. Entonces, sí, efectivamente, esos son como los grandes temas. El otro, y coincido contigo, que también es muy relevante, que tiene que ver con la Reserva Federal de Estados Unidos. La verdad es que la economía de Estados Unidos sigue mostrando datos robustos. Muy fuertes. Entonces, sigue siendo el principal motor a nivel mundial. La verdad, no vemos estos datos ni en Europa. China incluso ya quisiéramos que sea esos niveles, por arriba del 6%, pero trae una tendencia a la baja. Entonces, eso lo que refuerza es que puedan incrementarse las presiones inflacionarias en Estados Unidos. La Reserva Federal, hay que recordar que tiene un doble mandato, cuidar el crecimiento y cuidar los precios. Entonces, parece ser que trae todo este proceso de normalización de tasas que va a continuar. Aunque han sido muy enfáticos en decir que es un proceso gradual, el mercado siempre le quiere estar apostando a que este proceso se puede acelerar en cualquier momento. Pues es que se puede sobrecalentar, ¿no? Cuando ves que se crearon el mes pasado 213,000 empleos y en mayo 223,000 y en los últimos 12 meses un promedio de 190,000, dices, oye, hacía 15 años que no veíamos esa fortaleza en la economía norteamericana, ¿no? Claro, si uno quisiera ponerlo en perspectiva, diría, la economía estadounidense en pleno empleo debería estar creando alrededor de 115,000 trabajos. Y parece ser que la economía está muy cerca del pleno empleo. Entonces, cuando genera arriba de 200, sí es un dinamismo impresionante del mercado laboral. Hay varios rezagos cuando uno empieza a ver indicadores más a fondo, de si están subempleados o el número de salarios, pero la verdad es que el mercado laboral se mantiene muy fuerte. ¿Tú dirías que si sube una vez más, creo que coincidimos en pensar que la Reserva Federal sí va a subir de 2 a 2.25 en septiembre, ¿no? Así Por lo menos es lo que dicen las probabilidades. Eso de alguna manera ya está incorporado en el precio del peso con respecto al dólar, ¿no? Pero si subiera 2 veces, ¿crees que tendría un mayor impacto? Sí, aunque ya esté incorporado, generalmente el día cuando se hace la decisión,
sí hay un grupo de inversionistas que todavía se esperan a ver si. Entonces, sí pudiera generar, como que era esta posible alza de septiembre, una presión adicional. La verdad es que la justificación es muy fácil. Si subes los rendimientos en dólares pues, y con menos riesgo, pues, el inversionista pues, se sesga o genera su incentivo a irte a ese tipo de inversiones. Claro. Cuando se sube la tasa de interés en una moneda, pues la haces más atractiva, ¿no? Así es. Ahora, México responde con incrementos también, pero son incrementos ya, el impacto es decreciente, ¿no? No es lo mismo cuando subiste 25 puntos base y estabas en 3.5, ahora que estás en 7.75, pues ya el efecto ya no es tan importante, ¿no? Y tienes el riesgo de que le puedas empezar a pegar a la parte de demanda agregada, que ya estos niveles de tasa de interés en los que tiene Banco de México, ¿no? Sí, que le puede pegar al consumo, le puede pegar a la inversión negativamente, y entonces de por sí crecemos relativamente poco o de forma moderada, pues este tipo de decisiones no necesariamente ayudarían. No, y ya pedir prestado a las tasas actuales, pues ya lo tienes que pensar dos veces, ¿no? Así es, claro. No son tasas que estimulen. Oye, ¿qué me puedes decir del tercer elemento, que es el Telecán? Sí, el Telecán hemos estado en una montaña rusa con la serie de noticias y declaraciones que ha habido desde que Trump, bueno, en campaña Trump tomó posesión, el anuncio del inicio de la renegociación el año pasado y todas estas rondas ministeriales que ha habido. Por ahí, si recuerdas, en abril, y que incluso le benefició mucho al tipo de cambio en ese momento, se hablaba de que iba a haber un famoso acuerdo en principio. Que quizá iba a sentar las bases, no necesariamente concluir todo el proceso de la renegociación. Pero era una carta de intención, ¿no? Una carta de muy buenas intenciones y que ya prácticamente estaríamos a pasos, quedaría la cuestión legal para terminar en los siguientes meses. Eso genera optimismo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había mostrado o sigue mostrando inflexibilidad en la mayoría de las posturas. Hay que recordar que esto es un tema político. Económicamente no tiene mucho sustento, pero Trump es una bandera que la trae sobre todo para cuestiones de campaña y más que se acercan las elecciones intermedias. Entonces sí generó algo de optimismo. Llegamos a mayo, junio, no pasó nada. Se acercó el proceso electoral, deciden posponerlo o al menos que hasta después de las elecciones reanudar las negociaciones. Entonces sigue este vacío de exactamente qué va a pasar. Y la verdad es que el vacío es porque el Telecán forma parte de todo un grupo de medidas que tiene Trump en cuestión de proteccionismo. Sí, no está aislado, es parte de lo que está haciendo con China, lo que quiere hacer en Europa. Somos parte de un todo, ¿no? Así es, que es una percepción errónea, pero que electoralmente le rindió frutos y que espera que en esta ocasión le siga funcionando. Ahora tenemos no sé si un inconveniente, pero le agregamos una variable adicional al proceso que es incorporar al equipo de transición del presidente. ¿Qué van a pensar, no? Yo, para darle algún horizonte a mis clientes, les digo, aunque es muy amplio, bueno, pues vamos a tener una moneda que va a fluctuar entre los 18.75 si las cosas salen muy bien, a los 20.50 si no salen tan bien, ¿no? Con excepción de una cancelación brusca del Telecán, que ese sí nos pondría en una situación peor. ¿Tú estarías más o menos de acuerdo en esa cancha, en ese espacio que me marco yo? Claro, me estoy dando demasiado margen, ¿no? Pero pues no tengo bola de cristal, ¿no? No, y no necesariamente es demasiado margen. La verdad es que los niveles en los que ha estado fluctuando el tipo de cambio en los últimos 2 años es cerca de 3 pesos hacia arriba o hacia abajo. O sea que estamos en lo correcto. Estamos en lo correcto. Y sí, estamos pensando que julio, agosto pueden ser niveles o meses en los que el tipo de cambio se tranquilice un poco. Quizá cuando empiece la discusión del presupuesto de egresos, se regrese un poco la presión. Va a ser la gran prueba, ¿no? Va a ser bastante. Va a ser la gran prueba para el nuevo gobierno. Bueno, pues ese era el tema que queríamos tocar hoy con ustedes. James, muchas gracias por estar con nosotros, pero sobre todo gracias a ustedes por estar aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos el domingo entrante.